Bienvenido a esta nueva clase de métodos numéricos. Esta es la clase número 6 y vamos a continuar nuestro estudio de la derivada numérica. Debemos recordar que en la clase anterior estábamos hablando acerca de la serie de Taylor y vimos cómo la serie de Taylor es el punto de partida en métodos numéricos. Vimos que estas dos expresiones, conocidas como la serie de Taylor hacia adelante y la serie de Taylor hacia atrás, se combinaban adecuadamente para proporcionarnos una expresión para la primera derivada hacia adelante, primera derivada hacia atrás y una expresión para la primera derivada centrada. Y es que si nosotros nos concentramos en una función la cual ya está debidamente discretizada, aquí tenemos por ejemplo nuestro punto xn. Aquí vamos a tener nuestro xn más 1 y aquí vamos a tener el punto xn menos 1. La derivada numérica consiste en calcular dicha derivada únicamente con los datos que disponemos. En este caso hemos marcado, entre los muchos datos que hay, hemos marcado únicamente 3 y vemos que la derivada hacia adelante la vamos a calcular en este punto xn y la vamos a calcular con datos únicamente, como su nombre lo indica, xn más 1 y xn, o sea, los datos son únicamente estos dos. Por otra parte, si nosotros intentamos calcular la derivada utilizando esta otra expresión, debemos darnos cuenta que esa expresión involucra datos exclusivamente contenidos en xn más 1 y xn. Y finalmente, la última de las expresiones indica que la primera derivada ha de calcularse con los puntos en n-1 y en n más 1. Es una derivada centrada. Pero además de esto, estas dos expresiones son a primer orden y esta expresión es a segundo orden. Reciben ese nombre porque para obtener estas dos aproximaciones nosotros consideramos que la delta de x es extremadamente pequeña y por lo tanto su cuadrado, el cubo y los términos de orden superior también son muy pequeños. Y debido a que nosotros conservamos exclusivamente la delta de x, cuyo exponente es el 1, entonces se dice que esas expresiones son a primer orden. Por otra parte, esta expresión fue obtenida considerando que la delta de x es pequeña efectivamente. Sin embargo, vamos a despreciar el término delta x cúbica y términos superiores y nos quedamos con expresiones en donde la delta de x es pequeña pero no lo suficientemente pequeña como para despreciar delta de x al cuadrado. Debido a que estamos conservando el delta de x con exponente 2, se dice que esta expresión es a segundo orden. Y ahora vamos a ver una manera posible que podemos seguir para calcular la derivada segunda. Nosotros en la clase anterior vimos que combinaciones adecuadas de estas dos expresiones, que son la serie de Taylor hacia adelante y hacia atrás, podíamos obtener nuestras aproximaciones de la primera derivada. Hoy vamos a intentar obtener esas aproximaciones, pero para la segunda derivada. Nuestro objetivo hoy es calcular la segunda derivada, fb', y para tal efecto vamos a considerar la suma de estas dos expresiones. Nosotros vamos a tomar a la izquierda f en n más 1 y le vamos a sumar f en n menos 1. Y a continuación vamos a escribir f en n más f' n
delta de x más 1 entre 2 factorial f b' de n delta de x al cuadrado, y así términos de orden superior. Y a continuación viene el f en n menos f' de n delta de x más 1 entre 2 factorial f b' de n delta de x al cuadrado, y términos de orden superior. Recuerdo que me preguntó ¿cuánto vale 1 factorial? Bueno, 1 factorial es 1. 1, y acá por definición 0 factorial es 1 también. 2 factorial es la multiplicación 2 por 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente. La regla es comenzar con el número entero en cuestión e irle multiplicando siempre un número entero menor por 2 por 1. Y esto es 24 en este caso. Pues bien, continuamos. Aquí, debido a que tenemos la suma, le voy a colocar el signo en positivo, pues ya podemos ir agrupando convenientemente. Este término con este término me va a dar 2f sub n. Este término es el mismo con signo opuesto que este, por lo tanto se van a cancelar. Este término es el mismo término que este, por lo tanto voy a escribir 2 veces entre 2 factorial segunda derivada de fn delta de x al cuadrado, y así términos de orden superior que yo voy a despreciar. Aquí, debido a que 2 factorial es simplemente 2, este término se anula. Pues bien, vamos a pasar esta cantidad a la izquierda, fn más 1 menos 2 veces f de n más f en n menos 1. Y finalmente esta delta de x al cuadrado yo la voy a pasar del otro lado dividiendo, debido a que está multiplicando. Y así es como yo he logrado despejar la segunda derivada. Y entonces, a ver, ¿qué piensas acerca de esta segunda derivada? ¿Es centrada hacia adelante o hacia atrás? Pues debido a que estamos utilizando de forma simétrica fn más 1, fn menos 1 y el punto central, hemos de concluir que esta aproximación es centrada. Nosotros podemos calcular aproximaciones para la derivada segunda que no sean centradas. Para eso lo que nosotros debemos de hacer es buscar una combinación adecuada de estas series, de la serie discreta de Taylor hacia atrás y hacia adelante. Sin embargo, eso es algo que ya la gente ha hecho desde hace muchos años, y actualmente contamos con tablas que nos ayudan en esta labor. Ya no vamos a batallar nosotros en andar buscando la combinación adecuada, sino que nos vamos a ir directamente a las tablas. Y he encontrado un artículo bastante interesante y didáctico en la Revista Mexicana de Física que les recomiendo a todos mis estudiantes de métodos numéricos que lo lean. Es acerca de la solución a la ecuación de onda, y donde utilizan una técnica que se llama diferencias finitas, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en nuestra clase presente. Pues bien, si nosotros quisiéramos calcular aquí vamos a sustituir esto y vamos a decir que es la primera derivada. Bueno, entonces dice los coeficientes de la aproximación de la primera derivada usando distintas combinaciones de puntos vecinos. Y aquí
se nos da una tabla donde dice la primera derivada calculada a segundo orden. Ya sabemos que eso quiere decir que en nuestra serie de Taylor nosotros vamos a conservar la delta de x al cuadrado y que todos los términos de orden superior han de desecharse. Y aquí la primera derivada a cuarto orden indica que se ha hecho la combinación adecuada de la serie de Taylor discreta, conservando términos delta de x elevado a la cuarta potencia. Entonces, si yo le digo a algún estudiante, a ver, determina la expresión para la primera derivada centrada a cuarto orden. Entonces, procedemos a escribir f', en este caso están utilizando la letra j y vamos a respetar esa convención. Me dice, a cuarto orden tienes que colocar 1 entre 12 delta de x. Y vamos a abrir paréntesis y nos vamos a colocar en esta fila que contiene los datos centrados. Y me dice, vas a escribir la función en j2, j-2, perdón, o sea, fj-2, acompañado, a ver, vamos a escribirlos primero, j2, fj-1, f en j, f en j más 1 y finalmente f en j más 2. Y ahora vamos a ir colocando los coeficientes que aparecen en esa tabla. Aquí aparece el 1, aquí aparece un menos 8, aquí aparece un 0, por lo tanto este término tiene que cancelarse. Aquí aparece un 8, lo escribimos y finalmente aparece un menos 1. Y así es como ya contamos con una expresión para la primera derivada, pero calculada hasta orden número 4 y centrada. Vamos a escribir 12 delta de x, fj menos 2, y aquí va apareciendo una línea, aquí está, j menos 2 menos 8 fj menos 1 más 8 fj más 1 y finalmente menos f en j más 2. Esa es nuestra fórmula para la primera derivada a cuarto orden centrada. Como pueden ver, podemos calcular la derivada hacia atrás y con datos hacia adelante. Y vamos a tratar de descubrir cómo vamos a calcular esas derivadas en esos dos casos. Pero antes de eso vamos a ver la tabla de las derivadas segundas. Aquí vamos a hacer la corrección. La derivada, en lugar de decir la derivada de segundo orden, vamos a decir la de la segunda derivada. Y el uso de la tabla pues es prácticamente el mismo. Si nosotros estamos interesados en la segunda derivada a cuarto orden centrada, entonces pues vamos a escribir segunda derivada en el punto J y esto tiene que ser igual a, nos vamos a 1 entre 12 delta de x al cuadrado, que es esta expresión de aquí. Y ahora sí vamos a escribir f en j menos 2 más 16 f en j menos 1 menos 30 f en j más 16 f en j más 1 y finalmente menos f en j más 2.
y esa sería nuestra expresión de la segunda derivada en el punto J de cuarto orden centrada. Así es como debemos proceder para utilizar esta tabla. Vamos a hacer un ejemplo ya en concreto. Vamos a trabajar con la primera derivada. La función con la que vamos a estar tratando es la función exponencial. Equivalentemente esto es e a la menos x. ¿Okay? Pues bien, vamos a llenar nuestra tabla. Aquí vamos a comenzar llenando los valores de n, que va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y esos puntos están indicados aquí. El punto 0, el punto 0, el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, hay 6 puntos en total. Eso ténganlo presente. N es igual a 6. Fíjense, aquí no debe haber confusión porque hay una n minúscula y acá la n total le puse n mayúscula. Muy bien, aquí en xn vamos a escribir los valores en el eje horizontal, que tendrían el valor de 0, de 1, vamos a ponerle punto 0, 1.0, 2.0 para no confundirnos con estos valores de n, 3.0, 4.0 y 5.0. Finalmente vamos a escribir los valores que va adquiriendo la función exponencial. Y aquí simplemente introducimos los valores en la calculadora. Vamos a introducir cada uno de los valores de esta columna en la función en la que estamos trabajando. Aquí nos quedaría e elevado a la menos 0.0 igual a 1. Aquí e a la menos 1.0 y esto es igual aproximadamente a 0.36 y nos vamos a quedar con 2 dígitos, con la aproximación a 2 dígitos. Lo siguiente que vamos a hacer es e a la menos 2, e a la menos 2.0, esto es igual a 0.13 y así vamos a proceder con el llenado de la tabla, siempre metiendo cuidadosamente los datos dentro de la calculadora. Y aquí e a la menos 5, debido a que estamos redondeando a 2 cifras, lo vamos a dejar ya como 0.0. Y es la oportunidad de hacer un buen comentario. En métodos numéricos existen numerosas fuentes de error y una de estas fuentes de error es precisamente lo que estamos haciendo, el error por redondeo. Estamos trabajando a 2 cifras después del punto decimal y si trabajamos a 2 cifras debemos escribir acá 0.0. Yo sé que la calculadora indica que hay más términos después del punto decimal, pero nuestro criterio fue cortar estos números a 2 cifras. Entonces así nos vamos a quedar. ¿Cuánto vale nuestra delta de x? Debemos recordar que la delta de x es la separación que hay entre los puntos en el eje horizontal. Esto tiene un valor delta de x igual a 1.0. Y estos valores que obtuvimos acá en nuestra evaluación de fn son los valores que vamos a ir colocando acá. 1.0,
0.36, 0.13, 0.04. Esos son los valores con los que nosotros estamos trabajando. Pues bien, vamos a proceder al cálculo de nuestra derivada. Primero vamos a completar el cálculo de la columna de la primera derivada hacia adelante. Entonces me indica que si yo voy a calcular la derivada en el punto 0, debo escribir f1 menos f0 dividido entre delta x. Y de acuerdo a nuestros datos de la tabla, esto es 0.36 menos 1.0 y todo esto dividido entre 1.0. El resultado ustedes lo tienen que calcular como parte de la actividad de esta clase. El siguiente valor es la derivada en el punto 1, aquí. El valor que ustedes obtengan acá es el valor de la derivada en el primero de los puntos. Ahora vamos con el valor de la derivada en el punto correspondiente a aquí, a este nivel. Aquí tenemos f2 menos f1 dividido entre delta de x. Y ahí vamos a ir sustituyendo todos los valores. 0.13 menos 0.36 dividido entre 1.0. Y así ustedes van a ir llenando su tabla con los valores apropiados para calcular la derivada en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4. Y vamos a llegar a al cálculo de la derivada en el punto 5. ¿Y qué va a ocurrir en este punto? De acuerdo a la fórmula, si yo quisiera calcular la derivada en ese punto, necesitaría f6 menos f5 entre delta de x. Pero fíjense, no tenemos tal punto. No tenemos un dato 6. Estaría por acá fuera de nuestra gráfica. Por lo tanto, este método no me permite calcular este valor de la derivada. Y es precisamente por la naturaleza hacia adelante de la fórmula. Si yo quiero calcular la derivada en 5, necesito los datos, necesito el dato en 6, en el punto 6, pero no lo tengo. Entonces ese es un impedimento para el cálculo de mi derivada utilizando la primera de las fórmulas. Ahora vamos a ver qué me dice el cálculo de la derivada utilizando la segunda de las fórmulas. Me dice, si tú quieres calcular la derivada en el punto 0, necesitas escribir menos f, debido a que n es 0, tendría yo que escribir f en menos 1, menos f en 0 entre delta de x. Pero observemos, tampoco contamos con el punto f en menos 1, quedaría de este lado de la gráfica. Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula hacia atrás, no podemos calcular la derivada en el primero de nuestros datos. Y a partir de aquí podemos ir completando nuestra tabla. Ustedes, como parte de la actividad de este día, lo van a hacer. Van a seguir simplemente la fórmula, escribiendo un signo negativo y el valor de la derivada en este primer punto va a ser f en 0 menos f en 1 entre delta de x. Van a meter los datos en su calculadora y acá menos f en 1 menos f en 2 delta de x. Y así sucesivamente. Y van a encontrarse con que ahora sí son capaces de calcular la derivada en el último de los puntos, debido a que vamos a tener f en 4 menos f en 5.
Todo esto dividido entre delta de x. Entonces aquí sí somos capaces de calcular la derivada. Entonces podemos utilizar estas dos fórmulas de manera complementaria. Esta no me va a permitir el cálculo en el último de los puntos, pero sí me permite en el primero. Esta no me permite en el primero, pero sí en el último. Y esta, a pesar de ser la más precisa debido a que es una aproximación a segundo orden, no me va a permitir el cálculo en el primero de los puntos, debido a que me demanda el conocimiento de un dato que está fuera de la gráfica hacia la izquierda. Tampoco me va a permitir el conocimiento de la derivada en el último punto, porque me demanda el conocimiento del dato en el fuera de la gráfica, pero a la derecha, y en donde sí me va a poder proporcionar el valor de la derivada son en los puntos que no pertenecen a las orillas. Bueno, entonces como parte de esta actividad ustedes van a completar esta tabla aplicando estas tres fórmulas. Y finalmente, además de esta actividad de tarea, van a emplear este procedimiento para calcular la primera derivada de esta función, que es la campana de Gauss. Aquí los puntos que ustedes van a calcular son estos. Como pueden observar, la delta de x con la que van a estar trabajando vale 1. Delta de x va a ser igual a 1. El número total de puntos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ustedes tienen en total 11 puntos. El primero van a hacer su tabla. En la primera de las columnas van a escribir n minúscula, que va a valer 0, 1, 2, 3, 4. Aquí van a escribir xn en la segunda columna, que va a valer menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y ustedes la van a completar. Y finalmente van a ir metiendo en la calculadora este dato en la exponencial de e a la menos x cuadrada. Van a ir metiendo xn en esta formulita y van a ir completando esta tabla. Y una vez con los datos de esta tabla, una vez con los datos que voy a pintar aquí en amarillo, con esos datos ustedes van a calcular la derivada centrada, la derivada hacia adelante y hacia atrás, y me refiero a la primera derivada, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior. Hasta aquí va a quedar nuestra actividad de hoy. No olviden llenar el formulario que les proporcioné, porque ese es el pase de lista.